soy Asir y esta es pues, la presentación de mi novela El último rincón del infierno. Antes de empezar, antes de nada, os quiero comentar una cosa y es que es la primera presentación que hago, entonces estoy súper contento, ya no solamente por hacerla, porque estáis todos aquí, entonces muchísimas gracias por haber venido todos. Y dicho esto, pues ya al ¿vale? Esta novela es muy importante para mí, ¿vale? Primero de todo, antes de empezar a contaros, antes de intentar venderosla, ¿vale? Es importante porque tiene muchísima historia. Yo a los 14 años decidí que me gustaba escribir, ¿vale? Todo gracias a un profesor que se dio cuenta de que yo leía mucho y que utilizamos a los escritores y me dijo, oye, ¿a ti no te gustaría? Y me di cuenta de que, hostia, pues sí. Así que empecé a practicar, empecé a escribir y 4 años después, a los 18, escribí no sino la primera versión de este. Y está bien, es entretenida, pero me faltaba algo, ¿vale? Me di cuenta de que había algo que no tenía. Y entonces la marqué, la dejé en un cajoncito y estuve durante muchísimo tiempo practicando pues, diálogos, descripciones, simplemente haciendo personajes y demás, hasta que llegó un punto en que ya me sentía con la confianza suficiente como para escribir otra. Y decidí darle otra oportunidad pues, a esta historia, la historia de Ana, que ya os digo es totalmente diferente, ¿vale? Pensé mucho en lo que quería contar, en lo que me gustaría, en lo que yo quería que esta historia pues, tuviera en torno, ¿no? En lo que yo quería que contase esta historia, y al final pues, se quedó en esto que tenéis aquí, ¿vale? La escribí hace unos 3 años, ¿vale? Porque desde que lo escribes hasta que llega este día, si es que llega, se tarda muchísimo. Y la verdad es que fue un proceso que me gustó muchísimo, ¿vale? Darme cuenta de lo mucho que había cambiado. O sea, reescribir una novela que estaba, vamos a decir así, bien, pero que podía mejorar, fue algo muy guay porque me di cuenta de lo mucho que había cambiado, lo mucho que había crecido. Y al final, pues eso, la escribí mientras comía pistachos en Mundaka, hasta que llegó un punto en el que, pues eso, pues ya se quedó acabada y no hay que lanzarla al mundo. Y pues he tenido suerte porque aquí estáis todos, aquí estoy yo, aquí está el libro, lo más importante del espacio, así que pues así estamos. Así que esto os lo digo para que veáis lo importante que es para mí esta historia, porque es la primera y tiene más de una década de historia por detrás, ¿vale? Entonces ahora ya he contado todo esto en medio, lo más importante de todo, la historia, ¿vale? Ahora me toca venderos el libro. Entonces, primero de todo, ¿de qué trata? ¿De qué trata esta novela? Pues trata de Ana, ¿vale? La prota se llama Ana, ha muerto y está en el infierno. O sea, eso es la primera línea de la sinopsis, básicamente del libro. Pero trata algo más de eso, ¿vale? Para empezar, cuando lo cojáis, no empieza en ese punto, empieza un pelín antes. Vais a ver el proceso desde que Ana aparece en un sitio desconocido para ella y dice, este sitio en el que estoy, ¿qué es esto? Un sitio tétrico, un sitio que da miedo y en el que la persiguen. Hay seres de pesadilla que la empiezan pues eso, a acosar y demás. Y ella tiene que luchar para avanzar, para salir de allí. Llegamos a un punto, ¿vale? De todo esto que empieza a ver, todo esto empieza a atar cabos, se da cuenta y dice, oye, yo creo que estoy muerta y que esto es el infierno. Y a partir de aquí, ¿vale? Ella va a subir un shock muy fuerte, va a decir, ostras, y ahora yo qué hago. Claro, ahora de repente tengo que cuestionarse su vida, ¿no? Porque está muerta, su existencia, ¿vale? Y entonces ella va a empezar, pues el primero, pues poco a poco, ¿vale? Pues ir buscándose cosas con las que igual entretenerse, ¿no? Luego, pues un poco sitios donde poder sentirse segura. Luego, pues algún sitio donde poder hacer vida normal, cuando descubra que se puede hacer vida normal en el infierno, en las comillas. Y ella encontrará todas estas cosas, pero llegará un punto en el que dirá, ya, pero es que yo no merezco estar aquí, ¿sabes? O sea, por más que esté aquí para haber no sido perfecta, pero tampoco merezco estar en el infierno. Entonces llegará lo más importante del libro, que es que todas estas cosas que está buscando se propondrá una que quizás sea muy difícil, que es escapar del infierno. Llegará un momento en el que ella dirá, igual tengo que salir de aquí. No os voy a contar más, ¿vale? Porque si no, claro, os cuento todo el libro. Si queréis lo abro y os lo leo, pero no, es mejor que lo veáis vosotros en vuestra casa. Entonces, a partir de este punto empieza como otra parte, ¿vale? De la historia de Ana, que es la parte, vamos a decirlo así, con peso, ¿vale?
Pero, aunque mucha de la historia trata pues, sobre ella, sobre cómo sufre, todas estas cosas, cómo ella va tirando para adelante, quiero deciros que es una novela de fantasía, al fin y al cabo. Fantasía y terror, ¿vale? Yo creía que es una de la fantasía, pero no, ahora me han dicho que es terror y estoy encantado, porque me encanta el terror, o sea, que es contentísimo, bueno, no me voy a quejar. Pero sobre todo es una novela de fantasía. Entonces, Ana para avanzar, va a tener que luchar, va a tener que vivir muchísimas aventuras, va a tener que descubrir secretos, muchísimas cosas, entonces va a tener un viaje complicado, ¿vale? Y es lo que más tiene esto. No os preocupéis, no es una disertación, ¿vale? No está ella sentada en una piedra pensando todo el día, ella hace cosas, ¿vale? Entonces, esta es la historia del libro. Pero no solamente, creo que a mí lo que más me gusta del libro no solamente su historia, ¿vale? Son otras dos cosas. Una de ellas, ¿vale? Es Ana, es la propia protagonista. La primera vez que la escribí, ella era una heroína al uso, ¿vale? Era una persona que era como importante, era alguien especial, porque básicamente mientras que todos estaban muertos ella todavía estaba viva, en este está muerta, ¿vale? No os preocupéis. Pero lo que cambié, el principal cambio que hice fue hacerla más humana, ¿vale? Ahí es donde noté uno de los cambios más importantes a la hora de escribir, y es que ella no es una heroína al uso, no es simplemente un hombre de papel, es un personaje activo, que ella se cuestiona cosas, toma decisiones, a veces acierta, a veces se equivoca. A veces acierta de casualidad y entonces se equivoca un poco a posta, ¿vale? O sea, le sale mal porque dices, hija, pues que es tonta. Entonces, a veces es un personaje bastante más complejo de lo que era originalmente. La verdad es que sí, o sea, una cosa que me gustaría mucho es si os lo leéis y luego me contáis por la calle o por donde sea, que me digáis, a veces cuando ella hacía algo, igual yo que se luchaba, hacía esto así. Y al revés también, a veces hacía algo y es que tiene es lo que busco, ¿vale? Podéis odiarla en momentos puntuales, no esto es el libro, por también. Entonces, el primero de esas cosas que yo dije, quiero que esto sea complejo, es la prota, es el pilar del libro, es su historia al final la que estoy contando. El segundo pilar, a mi parecer, de este libro, es una de esas cosas importantes que tanto me gustan, es el propio infierno. Y esto me costó darme cuenta de la importancia que tenía, porque la primera vez, cuando lo hice, no tenía antagonista la historia, entonces tuve que forzar uno, tuve que hacer que un personaje, que luego si lo leéis va a estar aquí, ¿vale? Vais a daros cuenta de quién hablo. Era una persona que no es que estuviese en medio, pero era como que estaba en el sitio propicio para estar molestando, entonces le convertí en antagonista, pero no aportaba nada, o sea, que fuese el bueno o fuese el malo, dirías, este señor. Porque luego me di cuenta, claro, no tiene antagonista porque el propio infierno es el antagonista. Entonces tuve que desarrollar esta idea. Es el propio espacio en sí el que se opone a ella. Ella lo que quiere es buscar un sitio seguro, es el sitio el que no se lo permite. Ella quiere avanzar, es el propio sitio que nos lo permite, todas estas cosas. Entonces tuve que desarrollarlo y creé un infierno diferente. Luego también esta es otra. Me intenté alejar del todo de la Divina Comedia y todos estos conceptos que tenemos del infierno y dije, no, paso, voy a hacer otra cosa. Y por ejemplo, unas cosas que hice fue hacer un sistema de círculos, ¿vale? Está el círculo de fuera, el círculo exterior, donde hay demonios, pero son, vamos a decirlo así, suavecitos, ¿vale? Son cosas que si tienes una patocha y un poquito de práctica, pues igual, ¿sabes? Te puedes defender. Y luego está el círculo interior, donde hay demonios muy fuertes. Entonces, para mí era importante que esto fuese así, porque ella iba a empezar la historia fuera. Y si quería descubrir los secretos que oculta el infierno, si quería tener la oportunidad de avanzar a algún sitio, ¿vale? Ella iba a tener que hacer un esfuerzo físico de ir de su zona de confort, el confort que tiene esta rueda de demonios, a un sitio donde los demonios iban a ser peores. Entonces quería que este viaje fuese físico. Entonces hay un punto en el que pues ella se tiene que plantear, igual me meto aquí, igual aquí tengo que hacer todas estas cosas. Así que tuve que replantear el infierno. Y luego, esta es otra cosa, originalmente iba a ser una novela de fantasía por eso, porque ella pues sí se enfrenta a demonios y tal, pero no tenía nada de miedo. Y lo que pasó fue que me di cuenta, si es el infierno, el motivo por el que ella escapa tiene que ser que le está dando por saco ahí en el infierno, que la tía dice, está que estoy sufriendo. Entonces claro, me planteé y dije, tengo que subir un poco el nivel, tengo que hacer que las cosas sean crueles, que las cosas sean violentas, que ella, que en todo momento estés pensando, es que claro, no puede estar quieta, o sea, si un demonio te encuentra no te va a comer la cabeza un poquito, no te va a hacer cosas horribles.
Y ahí es cuando la novela se convirtió en una novela de terror, ¿vale? Luego la gente, claro, yo decía, no es una novela fantasía, y estos últimos días también la gente me decía, es que ya sé, lo estoy volviendo a leer y no, esto es de miedo, o sea, no intento asustaros, pero sí que es verdad que yo entiendo a qué se refiere. Entonces, ese es el motivo también por el que la novela es de terror, y ya os digo, este es el otro pilar, ¿vale? El otro motivo, la otra cosa que yo he visto en la que he tenido que engrandecer, y que ahora yo creo que es uno de los rasgos más importantes del libro. Pero estos son elementos que tiene el libro. Ahora lo que quiero contaros es básicamente de qué trata, ¿vale? Porque, claro, os he contado, pues eso, Ana va a intentar escapar, puede que lo consiga, puede que no, si queréis saber, os tenéis que leer el libro. Ahí vais a ver un personaje bastante complejo, vais a ver un sitio que está pensado un poco para completar toda esta historia, pero claro, ¿y cuáles son los temas del libro? El libro, ¿qué es lo que intenta contarnos? Por un lado, intenta hablar sobre lo que es vivir cuando no existe el hombre, ¿vale? Esto es un poco específico del libro, porque claro, si tú estás muerto y ya está, pero en este caso ella muchas veces se va a cuestionar, pero ¿qué es vivir y qué es sobrevivir? ¿Sabes qué diferencia hay? ¿Puedo decir que estoy viviendo cuando en realidad lo que estoy es todos los días plantándome y comiendo la cabeza? ¿Cómo puedo seguir para adelante? Es una de sus preocupaciones. El segundo tema, que me parece bastante interesante, estaba aquí yo porque lo cito yo, pero uno de los temas que más me gustó fue que se trata el tema del duelo. Pero es una perspectiva como bastante curiosa, porque ella está explorando su propio duelo, ¿sabéis? Es su duelo propio, ella está muerta y tiene que aceptar que lo está. Y al final el duelo no es tanto simplemente pues es una persona que ha fallecido, es más también, tal vez también es, pues, luego si te quema una casa y tienes que aceptar que esa casa está perdida, cuando pierdes porque es un brazo y tienes que aceptar que ya tu vida sin ese brazo tiene que seguir para adelante. Entonces en este caso es un duelo en el que Ana tiene que aceptar que su vida ya no es la que era, ¿vale? Ella ya no puede cambiar, no puede envejecer, no puede hacer cosas que son las habituales. Ella es joven, entonces ella esperaba tener cosas por delante que ya no existen. Entonces, ¿qué le queda ahora? Entonces trata este duelo, el duelo propio. Y el tercer tema, que para mí es el más importante porque esta es la piedra angular, ¿vale? Del libro. Es cuando yo decidí escribirlo, fue porque tuve esta idea y dije, esto es lo más importante, esto es lo que hace que el libro merezca la pena ser reescrito. Y es que trata la esperanza, ¿vale? Si ocurre en el infierno, no ocurre en otro sitio, es precisamente por eso, porque el infierno es el lugar más desesperado que se me ocurría, un sitio que dices, es que aquí no puedes existir y ser feliz, aquí no puedes estar bien, no vas a tener tranquilidad, es así. Por eso decidí que ocurría en el infierno. Y la esperanza, cuando entré en la novela, yo no tenía muy claro exactamente por dónde quería ir, ¿vale? Porque por un lado pensaba, si estás en un sitio, pues si estás en el infierno y tienes que pasar toda la eternidad ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que harías en esa situación? O sea, ¿te vas a pasar toda la eternidad? ¿Te abandonas? Y decides, pues oye, aquí me van a torturar, entonces yo me echo un ovillo, me tapo con una roca y aquí que no me encuentre nadie. O más bien sigues para adelante y te das de cabezazos contra un muro una y otra vez hasta que pues o bien tú te caigas al suelo ya rendido o revientes el muro. Y no tengo muy claro, ¿vale? Cuando empecé a escribirlo, la verdad es que era como, no sé lo que va a pasar, a saber lo que ocurre, ¿vale? Pero, y voy a intentar ser un poquito escueto, un poquito en plan misterioso, ¿vale? Para contaros el final. Pero hay una cosa que me gustó muchísimo, y es que cuando entré, ¿vale? Yo no sabía qué decisión iba a tomar, si iba a ser para un lado o por el otro, si iba a salir bien, si iba a salir mal, tal. Y ¿sabéis esto que dicen los escritores de yo es que me puse a escribir y de repente me perdí? Es como que el libro me dominaba y estas cosas. No me pasa. Pero sí que es verdad que hay veces en las que te concentras tanto y estás tan metido, ¿vale? Que es como si estuvieses con ellos en compañía de ellos, ¿vale? En todo momento, me parece, en todo momento estás controlando lo que escribes, pero, joder, estás como muy metido en la historia. Y en uno de esos momentos tuve un momento muy guay, y es que Ana estaba pues probablemente sola, ¿no? en la historia, y tuve como la sensación de que entre ella y yo llegábamos a una solución, ¿vale? Una tercera solución, que yo pensaba que todo el mundo iba a tener que escoger entre que se rindiese o tirarse para adelante,
Pero, gracias a la historia, se me ocurrió una tercera salida. Pero os voy a decir cuál es, ¿vale? Entonces, pero sí que es verdad que me hizo como muy feliz en ese momento, porque es un momento en el que conectas con tu novela y dices, ostras, que esto una persona que no escriba no lo puede experimentar. En realidad sí, ¿vale? Porque es como leer, pero al revés. Es como cuando lees y te pierdes en la novela, solo que la novela está siendo tú, entonces es como otra movida. Pero la verdad es que fue un momento que a mí me hizo muy feliz, y ya os digo, entré en la novela por esto, entonces es como el punto angular, es la piedra angular de la historia, y es lo que intenta explorar Ana. Si estoy aquí, merece la pena que siga o me paro y me rindo, ¿vale? Entonces, ese es el tema principal. Así que os he hablado de la historia, os he hablado del viaje para sacar el libro, y lo que yo creo que es lo más relevante del libro, los temas del libro, y en tiempo récord, solo he tardado 15 minutos, o sea que es que, como os decía antes, es la primera vez que estoy nervioso, entonces yo he echado todo para adelante y ahora me he quedado sin nada. No, hombre, no. Así algo que os puedo contar del libro. Hago guiños que no vais a pillar, lo siento mucho. Hago guiños a mi otra novela, a la primera versión que tenía, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay personajes que son el mismo y como son diferentes, les cambio un poco la forma de ser. Cambio sus funciones, igual están menos tiempo, pero les doy mucho protagonismo precisamente por eso, porque antes eran muy importantes. Hay cosas que ocurren que vais a decir, ¿esto por qué pasa? Es porque antes ocurría de una forma y he dicho, no, me quiero mantener por motivos personales, pero en sí, claro, vosotros los tendréis que el otro para pillar este. El otro está en algún sitio. No creo que salga nunca a la luz, ¿vale? No es simplemente porque ya está este, entonces es muchísimo mejor. Entonces tiene muchos guiños. He querido que no fuese del otro movido y ya está. He intentado que fuese como una especie de extensión, que yo pudiese, aunque sea solamente yo el único que lo vea, que pudiese comparar lo que era antes con lo que es ahora. Para por lo menos, pues os digo, poder ver yo cómo he crecido. Entonces, así, resumiendo, si os compráis este libro o si lo leéis, vais a encontrar una historia de aventuras de una chica que se encuentra en la peor situación posible, que se me ocurría en ese momento, y que en todo momento va a estar cuestionándose, ¿qué hago? ¿Paro o sigo? Sigo, siempre va a estar preguntándoselo, y va a haber muchísimos momentos en los que vais a pensar, quédate quieta, por Dios, si estás en ahí, aparta un poquito, pero igual no va a poder, igual habrá algo superior a ella, no sé, bueno, yo sí lo sé, pero no se puede decir. Entonces va a haber muchos momentos en los que ella va a tener que cuestionarse y va a decidir, ¿sigo para adelante o no? Y es de eso de lo que trata, de si hay que seguir, hay que parar, o si quizás hay alguna solución entre medias, ¿vale? Efectivamente, hay tiempo récord 20 minutos, esto... Así que, no sé más contaros, la verdad. Si tenéis alguna pregunta, yo me comprometo a responder y elaborar, ¿eh? O sea, tenemos un rato aquí, o sea, que yo me comprometo a responder y elaborar. ¿Da mucho miedo el libro? ¿Da mucho miedo? No. ¿Da mucho miedo? No. ¿Tiene muchas páginas? La verdad es que no lo sé. Unas 375. 375. Mi meta es llegar a 400. Pero al por favor. ¿Este que han hecho? ¿Es el primero? Es el primero, sí. El primero que espero que salen muchos. Pero que tenga éxito llegar a la película, ¿no? Si es posible, sí, hombre. Si alguien dice que quiere hacer una película, pues no voy a decir yo que no. No, pero la verdad es que no da mucho miedo, ¿vale? Sí que eso, como al final se trataba de infierno, yo creía que era muy importante que no fuese simplemente, ay, es que está aquí, no. Yo creía que era importante mostrar ese infierno, ¿no? Ese lugar de perdición, del que ella tiene que escapar, que el riesgo de si no lo consigue va a pasarlo mal, que tenía que estar en algún nivel.
Entonces, las descripciones son un poco grotescas, no mucho, ¿vale? No os preocupéis, no voy a contar con alguien con ojo, porque no pueden tampoco. Pero las descripciones antes son un poco grotescas, va a haber demonios, claro, esos demonios dan un poco de impresión, no es de mi intención que den un poco de impresión. Pero solamente hay un momento en el que yo me planteé, como un capítulo 2, en el que yo me dije, va a ir a un sitio en el que tiene que pasar miedo, entonces aquí sí que voy a intentar asustar a la gente. Y lo conseguí, porque aquí me dijeron, hostia, esta escena, aquí lo pasé luego, Entonces estoy bien. Además, como a mí me gusta muchísimo el terror, yo desde al principio pensaba que esto iba a ser una novela de fantasía, y luego se me ocurrió otra, pero esto iba a ser de miedo. Y cuando me dijeron, no, pues aquí algunos la comentan como que es de terror, la gente lo percibe y dice, es que es tétrico, es como da mal rollero. Y en algunos sitios me han quedado como terror, estoy muy contento, porque mi siguiente libro, que estoy con otro, sí que va a ser de terror. Ese sí que mi intención es sentarme y asustaros. A ver si se puede, también os digo, que no soy muy valientes. Enhorabuena. Voy a intentar asustaros con las palabras, ¿vale? Porque se me ocurrió abrirse el libro y os hago un pop-up mío, ¡bambú! Estaría feo. Sería gracioso, pero estaría feo. ¿Hay alguna situación o persona que te haya inspirado a la hora de hacer el libro? Es que hace mucho que se me ocurrió la historia, entonces la verdad es que no sabría decirlo. Ana no se basa en nadie, ¿vale? Es un poco pues, un personaje que ha ido surgiendo, pues yo la tenía pensada como... Cuando decidí que eso que no me gustaba, una heroína en plan ella es elegida, entonces tiene que tener suerte en la vida, le tienen que pasar cosas. Decidí hacerla pues eso, con sus virtudes y sus defectos. Era en un primer capítulo, que ahora es muchísimo más corto, ella era pues camarera, estaba muy perdida en la vida y tal y cual, y luego pues iba pasando esto, ¿vale? Lo que quería sobre todo era un personaje que fuese normal y corriente, como no somos todos con sus problemas y tal, y que pudiésemos ver, ¿vale?, cómo va evolucionando. Como al principio ella pues igual se encuentra un árbol que da un poco más de y dice, ¡ay, qué miedo! Y luego cuando llega al final del libro, pues dices, esta tía es que podría con todo, o no, pero ¿sabes? que fuese creciendo y que fuésemos viendo cómo ella iba como controlando la situación. Entonces no se basa en nadie. Lo que sí que voy a decir como curiosidad es que se llama Ana, ¿vale? Porque a mí cuando se me ocurrió la idea de la novela me gustó una chica que se llamaba Ana. No tiene más, es por eso. También pasó lo mismo con otra historia que tenía ahí un poco a medias, que se llamaba Cristina. Entonces, tú sabes, esta sabe quién hablo, ¿vale? Cristina también sabe un poco de ella, aunque no me vea. Se lo dijo en ese momento y después ya sabía yo. Entonces no se basa en nadie. Has mencionado Dante y demás específicamente como que has intentado alejarte de su influencia, y yo me pregunto, ¿hay alguna pieza de arte o otra obra, sea libro, sea de algún otro tipo, que sientas que te haya influenciado o que te haya cogido inspiración de alguna manera? Diría que no, porque a mí el arte se me da, o sea, a mí me gustan los libros, pero ya todo lo que es visual no, que es una visual malísima. Entonces las cosas que igual, por ejemplo, un cuadro, una pintura, un simple cómic, igual sí que me da como una idea, pero luego no soy capaz de asociarlo, no me doy cuenta. Entonces, luego sí que es verdad que igual no pensaba, ¿no? Pues si se lo quiero, tiene que tener como una imagen, tiene que tener un esto, pero si no buscaba nada, era un poco por sentido común, por lógica. Luego pensaba, ¿no? Pues si, por ejemplo, los demonios mayores que os digo, ¿vale?, van a tener como un espacio propio para ellos. Entonces ahí podría haber buscado cosas que daban miedo, o cosas que son tristes, o cosas que lo que fuera, pero lo que me daba era simplemente desarrollar un poco, ¿vale? Lo que me daba era simplemente, pues eso, ¿no?, desarrollar un poco. Si voy a hacer un sitio para la desesperación, pues un poco lo que yo percibo que es la desesperación. Intentaba hacer una imagen con ello y desarrollarla, ir haciendo pues todas estas cosas. Entonces, no. No. Bien. Un segundo. Es para que te tomes la pastilla. No lo sé. Lo estuve intentando recordar, pero no me acuerdo.
creo que no fueron muchos, creo que serían como 2 meses y pico, pero claro, fueron espaciados, ¿vale? Empecé, cuando se me ocurrió la idea, al principio de eso, que igual estás dudando, no sé si igual esto estaría bien, reescribirlo o no, ahora tengo un poco más claras las ideas, pero no sé si quizás esto podría hacerlo o no. Y luego mira cuando te das salto. Si lloras que está bien. Está bien. Es de casa, o sea que no te preocupes. ¿Qué estás viendo? El tiempo. Eso, que al principio empiezas, ¿no? Y dices, es que aquí como, pues yo creo que aquí hay algo por ahí, pero estás como todavía dudando, no sabes por dónde tirar, ¿qué hago? Esto así, vamos a tal, no sé qué, no sé cuántos. Y luego ya es como que el libro cogió el ritmo y dije, pues yo creo que aquí hay algo chulo. Y entonces empecé a elaborar, empecé a desarrollar, empecé a llegar a esto. Llegó un punto en el que paré, porque justo empecé las clases, y entonces ya es como que no se acaba tiempo, y la gente me decía, ¿quieres acabarlo de una vez? Me amenazaban y todo. Y luego ya terminé el libro, claro, pero luego hay que tener en cuenta, cuando tú lo acabas, tienes que esperar, tienes que releerlo. Hay muchas cosas que dices, la madre que te parió, ¿cómo se te ocurre poner esto así? No te das cuenta, utilizas la misma expresión 5 veces y te lo dicen después, ¿vale? De mucho tiempo, te dicen, ¿sabes que esto lo has dicho? Ya, cállate. Entonces, el proceso es muy largo, así que ¿cuánto tiempo estuve escribiendo? Yo diría que 2 meses y medio estuve espaciados, pero luego entre que empiezas hasta que ya llega aquí, ni idea. Es que me acuerdo, años, eso sí, pero ni idea. ¿Hay algún personaje que le guste particularmente? Ana. No, pero quitándola a ella, sí, hay un personaje que conoceréis como hacia la mitad del libro, ¿vale? Solo os voy a decir su nombre para que os suene, Pierce. Que al principio, en la otra versión, era un personaje muy diferente, tenía importancia, pero no la importancia que tiene aquí, o más bien era importante por otros motivos, y me gusta mucho porque es como misterioso, es un poco quien, no voy a decir que la guía, porque no la guía nadie, hasta así por la vida, pero sí que es verdad que tiene como una importancia que no sé cómo explicarlo. Si él está ahí y aporta, pero si te sacas de una novela, en la novela se queda exactamente igual. Entonces, no sé, me gustó mucho el hecho de que dijese, este tío es importante, en realidad podría quitarlo perfectamente. No sé, fue una cosa extraña, que me di cuenta en su momento, entonces me dio mucha gracia por ello. Y luego además es un personaje pues bastante pensable, es bastante interesante, tiene como sus momentos. Es una cosa que igual vais a pensar, no, este ya lo tengo pillado, va a ser serio, o va a ser como el misterioso que la guía entre las sombras, y de repente va a aparecer su puntazo. Entonces, la verdad es que fue muy divertido escribirla a él. Entonces, quitándola a ella, es mi personaje favorito. Y luego hay otros, hay demonios que son muy guays, ¿vale? En que fue como súper divertido escribirlos. Igual divertido no es la palabra, ¿vale? Cuando lo leáis, pero que a mí que me gustó, pues era como muchísimas cosas que exigían, y entonces te diviertes, ¿no? El tener que ponerte la piel del malo y que empieza a vacilarla, y tú, pues claro, lo estás pasando muy bien. Entonces luego también me gustó mucho escribir los demonios, pero quitando la rota, yo creo que sería ese, los de los Pierce. ¿Y más? A la próxima presentación prometo que estaré como más relajado, hablaré más despacito e intentaré llenar más el tiempo. ¿Novela también es ligera de leer? ¿Es un poco pesada? No, para gente que no lea absolutamente nada. Me preguntan a ver si la novela sería como ligera o pesada de leer. Ahora es cuando digo que es una soda, ¿sabes? No. Es entretenida, ¿vale? A mí es que no me gustan las novelas que no cuentan nada. Y por ejemplo, estas que son simplemente pues acción porque acción, o es que no sé quién, entonces, simplemente eso es una historia en la que un personaje hace algo pero en sí no cambia nada, todo el ritmo cambia, sus motivaciones no cambian, o simplemente lo que intenta contar no está, me aburre. Pero claro, tampoco es una sensación filosófica, ¿sabes? Entonces tenía que ser algo a caballo. Entonces es ligera, es entretenida, ya os digo, meto mucha acción, meto muchas batallas, pero va a haber momentos en los que ya se detenga y se van a pensar y se empieza a cuestionar cosas. Entonces es
si se me permite, es interesante. ¿Vale? Pero yo os digo, la he metido muchas batallas, he metido muchas cosas, muchos misterios, entonces espero que os llamen y que eso, que lleguéis, que queráis avanzar con ella hasta el final, sea el final lo que sea. ¿Vale? Bueno, en la última página, eso sí que os lo digo, pero eso. Luego, por cierto, una curiosidad, el título no tenía título, ¿vale? Originalmente la primera versión se iba a llamar Infierno, sin más, súper original, madre mía. Y luego, cuando lo terminé de escribir, estaba pensando, yo ya pensaba, quiero cambiar el título porque este no me convence, es súper básico. Y se me ocurrió cuando lo terminé, por el final del libro. O sea, no os voy a decir lo que pasa, tampoco os vais a adivinar, espero. Como hay que me adivina ahora os demandáis y decís, yo creo que me pasa esto. No os decís sí ni no. Pero se me ocurrió el título del libro por eso, por algo que ocurre hacia el final y tiene su porqué, ¿vale? No os penséis que simplemente es algo pues chulo, o igual os parece chulo, igual no. Tiene su porqué, ¿vale? Y si leéis el libro vais a adivinar por qué se llama El último rincón del infierno. Sí. ¿Cómo ha sido esa transición de ser escritor de fantasía a terror? Pues no sé cómo explicarlo, fue inconsciente. Inconsciente, sí. Pasó. Es que para que le grito. Fue un poco inconsciente, no me di cuenta. Fue por necesidad. ¿Vale? Es muy bueno en fantasía, en mi opinión, ¿vale? Gracias. Y quiero saber qué me va a sorprender de ese libro. Que esto está escrito en papel. Correcto. Entonces, la transición fue un poco por necesidad. Me gusta muchísimo el terror, me gusta mucho leer terror. Creo que solamente un buen libro de terror consigue asustarme, porque yo veo películas, series, videojuegos, no sé si, pero creo que solamente una buena novela de terror conseguiría asustarme, llegamos a este punto. Y me gusta muchísimo, disfruto mucho, y fue por necesidad. Entonces, ¿cómo fue esa transición? Fue un poco porque sí, porque me dije, pues si vas a hacer el infierno, pues hazlo, y como te gusta, pues disfrútalo. Entonces, estuvo guay, pero sí que es verdad que esto no exactamente, no es 100% miedo, ¿vale? Está acabando entre las dos cosas. Entonces, ¿cómo fue la transición de la fantasía al terror? Pues esto es la transición de la fantasía al terror. Luego ya el siguiente sí, el siguiente mi intención es asustaros con ganas, ¿vale? Y que paséis miedito, hombre, no que si no lo compráis. Pero sí que quiero de terror buena en la que yo hago un esfuerzo por asustar a la gente. Entonces, la transición en sí, pues es esta novela. ¿Y qué os va a sorprender? En la novela. la historia, igual cuando empezáis, a mí me pasa, luego que empiezo una novela y creo que es a donde va a ir. A veces es verdad, a veces es así, acierto, pero quiero pensar que esta no, que esta si la empezáis a leer, por más que pienses, no, porque ahora esto va a pasar así tal igual, pues quizás no, quiero pensar que no. O si lo hacéis y acertáis, me escribís y me decís, yo creo que al final va a pasar esto, yo os digo, sí. Bueno, os voy a decir que no, y luego me voy a callar y luego me decís, ¿me ha sentido? Vale. Pero eso yo creo que es lo que más sorprende, ¿no? Si la historia, no sé. Me siento súper orgullosa de verte ahí. Este caso. Vais prestando de aplausos. ¿Hay algún mensaje que nos has querido transmitir o algún mensaje en general que quieras transmitir? Sí, pero es que no tengo que decir cuál es. Claro, es que eso es lo que decía. Al final se me ocurrió reescribirlo porque dije, quiero contar una historia sobre la esperanza y quiero elaborar, ¿no?, este concepto de la esperanza en un sitio en el que no puede existir. Al final el infierno es eso, ¿no? Tanto en todas las religiones que se nos ocurra encontrar, tanto la predicción que tenemos nosotros, incluso de cero, el infierno es la desesperación, es el lugar en el que vas a sufrir. Y entonces lo que quería explorar eso era, en una situación en la que no puedes tener esperanza, ¿tiene sentido seguir teniéndola o tienes que abandonarla? Entonces, ¿el mensaje cuál es? La respuesta a esa pregunta, pero claro, es que hay que llegar al final para ello. Y si os lo digo, os he destripado el libro. Entonces, está por aquí, ¿eh? Aquí si quieres te lo dejo ahora y te lo... ¿Alguna pregunta más? Bueno,
Bueno, has dicho que la esperanza, el mensaje de la esperanza es lo que te hizo reescribir el libro. Sí. Pero ¿a ti te inspiró a usar la esperanza como motor principal de la obra? Pues que me como mucho la cabeza, ¿vale? Iba a decir pienso mucho, pero quedaba como un poco que me gusta mucho meditar, y a la hora de hablar a la hora de pensar, ¿no?, en el cielo, es que en sí el concepto, o sea, a mí lo que me atrajo no fue el infierno, fue el concepto de la eternidad, ¿vale? Es pasar toda la eternidad, y me da igual si es en el cielo o en el infierno, ¿vale? En el infierno me parece que la historia es mucho más interesante, pero también la eternidad en el cielo, y luego a un punto, plan, ¿qué haces? Y entonces era por eso, era eso lo que me interesó, y por eso desarrollé esta idea. En sí, la clave no es tener esperanza en un sitio en el que estás desesperado, porque nosotros que estamos aquí, que estamos vivos y que creo que estamos todos bien, si en algún momento estamos en una situación desesperada, claro, es cuestión de tiempo, en algún momento se resuelve de alguna forma o de otra, pero en su caso, no, en su caso está acabado, o sea, es esto siempre. Y eso es lo que me llamó la atención, el hecho de lo que sea, vivir bien, vivir mal, pero que sea eterno. Eso era lo que me hizo primero de todo arrancar a pensar en esta historia y en las pobres torturas que le he hecho pasar a la pobre. ¿Okay? Bueno, pues creo que ya estamos. Muchas gracias, y de verdad muchas gracias, porque si no me dieras a tus preguntas creo que hubiese estado hace 20 minutos que hubiésemos ido a tomar un café. Así que muchísimas gracias por haber venido y por haberme ayudado. Y